Escuché esta historia que pasa con la soja en Paraguay porque es increíble. Se dispararon las exportaciones de soja en Paraguay. De golpe venía exportando una cantidad y ¡guap! Salta la cantidad de soja. ¿Qué es lo que pasa? En Paraguay no hay retención a las exportaciones. Entonces, los barcos paraguayos bajan por el río Paraná con la mitad de la carga. Es que raro que bajen vacíos los barcos paraguayos. Pero en los costados del río los llenan con contrabando de soja argentina. Entonces Paraguay termina exportando más de lo que produce. Así como lo escuchás, mirá. Cuando se habla de las rutas del contrabando en la Argentina, en la mayoría de los casos se mencionan caminos terrestres, pero muy pocas veces pensamos también en las vías navegables. Orlando, ¿cómo es el contrabando de soja de Argentina como soja paraguaya? La mayoría sale por tierra y atraviesa el límite de Argentina-Paraguay sin ningún tipo de control. El acopio se hace en el área de Asunción y la carga se hace en el puerto de Asunción. Y después está el mecanismo por agua, que es el traspaso de carga desde buques argentinos o de puertos que no están habilitados hacia las chatas cargueras de los buques o remolcadores paraguayos. Cientos de barcos cargueros pasan diariamente por la hidrovía del río Paraná, que conecta Paraguay con el puerto de Rosario. La hidrovía Paraná-Paraguay es una autopista libre para el contrabando de todo tipo, no solamente de soja, de los productos más variados. La Administración Nacional de Aduanas detectó que por ese lugar existe un fuerte contrabando de soja con una metodología particular. Las cargas se hacen en puertos clandestinos, ubicados estratégicamente en los terrenos bajos de la hidrovía. Hay aculata de camión con un impulsor para la carga y después el buque remolcador continúa viaje. O sea, son caminos que llegan hasta el Paraná directamente. Hasta la orilla chaqueña del Paraná y a partir de allí también al río Paraguay. De este modo hacen pasar soja argentina por soja paraguaya. ¿Por qué? Porque Paraguay no paga retenciones a las exportaciones de granos. Paraguay no tiene un sistema tributario ni fiscal que sea más o menos asimilable al resto de los países del Cono Sur. No tiene retenciones, no tiene ganancias, y si los tiene no hay control. Los lugares elegidos por los contrabandistas se encuentran en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. Nacho Otero viajó a Chaco para ver cómo los contrabandistas sacan provecho del río Paraná para hacer su negocio. Para eso nos contactamos con Gustavo, un vaquiano que conoce a la perfección los rincones ocultos del Paraná. Después de una hora de navegación, nos encontramos con la primera pista. Una barcaza paraguaya extrañamente amarrada en la costa chaqueña. Eso que ves allá es una barcaza paraguaya. Fíjate que ahí adelante dice que es del puerto de Asunción. Barcazas como esas, a la espera de remolcadores, son las que sacan los granos de contrabando de la Argentina para después ser exportados como granos paraguayos. A veces pasa que se dice, por ejemplo, que una barcaza tuvo un determinado problema técnico para justificar ponerla cerca de un lugar playo y así facilitar el contrabando. Es uno de los mecanismos más repetidos para hacerle cargas
clandestinas de Argentina para llegar a Rosario si es soja, por ejemplo. Se deja la barcaza cerca de un lugar playo y ahí empieza el contrabando. Exactamente. Cada barcaza, como esta que estás viendo acá, carga 900 toneladas de soja, lo que equivale a 30 camiones cargados. Se habla, en términos vulgares, en la jerga propia, se habla de las comparsas. O sea, se tienen todos los elementos como para poder llegar a la orilla del río Paraná o del río Paraguay con la carga para el contrabando y la carga al buque y el remolcador, y sigue viaje y va cargando y sale semivacío del puerto de Asunción. Por ahí hay lugares de concentración y uno encuentra 10 camiones que cargan 22.000 kilos. Mientras tanto, nuestro equipo siguió navegando por el río Paraná. Acá está. Esta señal indica la presencia de un puerto trucho creado por los contrabandistas para la carga clandestina. Mira, eso que ves acá es costa chaqueña. Acá a 2.000 metros ya hay un camino. Ahí tenés lo que es una seña que muchas veces se usa para el número de empresa o para ordenar bien cómo se paran las barcazas. Las barcazas se paran en toda esta costa. Fíjate que ahí quedaron todavía algunos cabos. Vamos a ver si podemos bajar. Y lo llamativo de esta parte, obviamente no hay ningún tipo de control, es que allá incluso hay un refugio. Está esta boya y un cable de acero que sale del árbol de donde está amarrado. Fíjate que el cabo este de acero sale del árbol, pasa por la boya y llega hasta el agua. Ahí está justo pasando una barcaza. Tiene la bandera paraguaya, o sea que viene del puerto de Asunción, de acá, bajando por el Paraná, llega directo al puerto de Rosario. Y del puerto de Rosario, la carga se exporta. Unos kilómetros adelante nos encontramos con contraseñal, pero esta vez flotando en el agua. Fíjate, boyas como esas son las que marcan los amarraderos clandestinos en donde quedan amarradas las barcazas que vimos incluso en aquel camino. Allá enfrente, precisamente hay una de las barcazas que se hundió. El contrabando de soja en esta zona no es algo nuevo, pero con los años fue tomando dimensiones insólitas. El Chaco era algodonero. En 1995 se empezó a hablar de la soja. En el 96 se autorizó el ingreso al país de la semilla genéticamente modificada. Recién, 4 años después, los agricultores chaqueños empezaron a volcar con el precio enorme que tenía en el mercado internacional. A partir del año 2000 fue casi todo soja y a partir de allí empezó el contrabando. La situación económica del país, el aumento de las cargas impositivas y los costos de producción transformaron a los pequeños y medianos productores sojeros en presas fáciles de los contrabandistas. Como el gobierno provincial no tiene un plan de financiamiento para los pequeños y medianos productores que sea suficiente para montar la campaña, tuvieron que alquilar sus campos, vender sus campos, y si se quedaron produciendo, tienen que ir al contrabando, porque no pueden absorber el costo de producción en aumento de lo que son los componentes que tienen que utilizar para la agricultura, los insumos que están en dólar, y el precio que no venía muy bien hasta el año antepasado de la soja, que estaba muy deprimida.
entonces tenía que caer en el contrabando. Y eso fue muy aprovechado por agentes que trabajan muy bien esto desde Paraguay y desde Argentina, porque hay socios locales. A lo largo de los cientos de kilómetros de hidrovía, los controles son escasos y la infraestructura es insuficiente. Además, en la zona de Barranqueras, una de las más calientes, ni siquiera el puerto formal está habilitado. No se utiliza el puerto de Barranquera porque no está habilitado. Prefectura Naval, con asiento a 300 metros del puerto, viene requiriendo que el puerto sea acondicionado para poder ser habilitado. Incluso las compañías aseguradoras navieras no aconsejan amarrar en el puerto de Barranquera porque pierden el seguro. Ya volviendo fuimos testigos de lo que te contábamos antes. Un enorme revolcador paraguayo inició las maniobras para dejar amarradas sus barcazas en la ribera chaqueña, junto a otras que estaban ahí, a la vista de todos y sin que nadie las controlara. Muy impresionantes las imágenes de Nacho Otero, el James Bond del Paraná, ahí con los lentes oscuros de la lancha. Contame, ¿cómo es la ruta de contrabando de...? Bueno, básicamente todos los que analizan el tema del contrabando y todos los especialistas en seguridad, lo que plantean cuando hablan del contrabando, ya sea de narcóticos o lo que sea, es que lo esencial es armar la ruta. Vos una vez que tenés armada la ruta, vos por esa ruta vos mandás lo que vos quieras. De hecho hay casos, por ejemplo, de narcotraficantes mexicanos que sacaron terroristas de Medio Oriente usando la ruta del tráfico de la efedrina. Por eso es que lo esencial es buscar eso. Acá nosotros hablamos del tema de la soja, pero lo hecho es que vos tenés una hidrovía que llega desde Paraguay en el medio de la situación en la que Paraguay, por ejemplo, empieza a traficar cocaína porque los narcos bolivianos los empezaron a contactar porque se les dificultó meterla con la frontera con Brasil. Y en el medio de eso tenés una hidrovía sin ningún tipo de control que baja directo desde el puerto de Asunción hacia Rosario, una de las ciudades también, además del tema de la soja, más calientes con el tema del narcotráfico. No hay ningún tipo de control. Y en el medio, si Prefectura quisiera parar, por lo menos como se trata de la hidrovía, no puede hacerlo porque vienen con bandera paraguaya. Entonces hay un vacío legal muy grande. Y en el medio... ¿Recién dónde podrían pararlos? No, recién pueden pararlo en alguno de los puertos o controlar en alguno de los puertos, pero en el medio de todo claro, eso... pero no tiene constancia de dónde subió la carga. No tiene constancia de dónde subió la carga y vos tenés terrenos playos a lo largo del todo Paraná que nadie controla ni tienen ningún tipo de asentamiento de Prefectura o de Gendarmería. ¿Es cierto, Maxi, que a eso le llaman la soja Maradona, la llamaban? Así es, Jorge, hace tiempo se venía hablando tanto en Brasil como en Paraguay de la soja Maradona, ¿no? Una soja trucha que salía con la mano de Dios, con el contrabando salía del país, de la Argentina. La novedad es que la aduana en los últimos meses empezó a hacer sobrevuelos en toda el área de la hidrovía, abajo de Barranqueras, 200 kilómetros para abajo, en esa área que estábamos viendo, y a detectar lo que son puntos sensibles, donde sospechan puede haber cargo en las barcazas de contrabando, ya sea de soja o de otro tipo de mercaderías. De hecho, hay muchas fotos hechas con drones más especializados, muy sofisticados, que ha utilizado la aduana en los últimos meses, donde hay barcazas amarradas en la costa del lado argentino con bandera paraguaya. El 90% de lo que circula en esa zona de la hidrovía, que son barcazas por el calado que hay, tiene bandera paraguaya. Claro. Y a la bandera paraguaya ni la FIP, ni la aduana, ni Prefectura puede tenerla en el río, más que controlar que tengan cuestiones de seguridad náutica. Y solo pueden hacer los controles en los puertos, en este caso el principal puerto es de San Lorenzo. Pero la novedad también es que en base a este relevamiento que hicieron con drones y fotográficos en el área, hubo un planteo con estadísticas que hizo personal de la aduana a sus contrapartes paraguayos, diciéndoles qué está pasando en los últimos años con estos desvíos de soja que se sospecha hay en la hidrovía. Básicamente por lo que vos contabas, si durante la hidrovía se carga
en esos caminos vecinales que se ve están llenos en toda la zona del norte de Santa Fe, del sur del Chaco, que llegan al Paraná y que pueden amarrar cualquier barcaza, obviamente no de manera legal, aduciendo algún desperfecto técnico, pero en general no controla a nadie. Bueno, si esa soja que va en la barcaza, después en el puerto, que es donde controlan las autoridades argentinas, está llena y tiene papeles de exportación paraguayos, esa soja tiene 0 de retención de exportaciones, claro. Es decir, que hay una diferencia muy grande. ¿Cuáles son los datos? Bueno, la superficie sembrada de soja de 2011 al promedio 2012-2015 aumentó 8% en Argentina y 10% en Paraguay. No aumentó mucho la superficie sembrada de soja en ambos países. Sí hubo un aumento de producción fuerte en toneladas, tanto en la Argentina, más en Paraguay, pero lo que sorprende a las autoridades, y por eso el planteo a Paraguay, a revisar conjuntamente qué está pasando con esto, es que mientras las exportaciones argentinas del 2011 al promedio de los últimos 3 años cayó 6% en toneladas, prácticamente se mantuvo estancada la exportación de toneladas argentina, o incluso hay una caída respecto al promedio de los últimos 3 años versus 2011. En el caso de Paraguay, las exportaciones de soja aumentaron 62%. 2011 respecto a los últimos 3 años. ¿Y aumentó 60% la superficie sembrada? La superficie de sembrada aumentó solo 10%. Aumentó fuerte la producción, es cierto, en Paraguay, aumentó fuerte en la Argentina, pero hubo un boom de exportaciones de soja paraguaya desde el 2011 al 2015. Perdón, a ver si te entiendo las cosas. Siempre me afanas el vuelto en las cuentas. Escuchame. Si la superficie sembrada aumentó 10% y la producción 60%, ¿es que hay un 50% de contrabando? Bueno, no es exactamente... ponele que no sea tan lineal, ponele un 40%. Los cálculos, porque es cierto que puede haber una mayor productividad en Paraguay de lo que hay hoy en la Argentina. Lo cual es cuestionable, digamos, porque en realidad... Escuchame, aun cuando la soja crezca una planta arriba de la otra, igual no da 60%. Por eso, hay mucha sospecha respecto a que en el cálculo más conservador, que es el que manejan en círculos oficiales, alrededor de 1 millón de toneladas de soja por año, que es poquito respecto a las exportaciones argentinas. Argentina está exportando hoy 28 o 29 millones de toneladas de soja. Pero es 1 millón de toneladas de soja por año, valuándolo a $400 promedio, que ha sido el promedio de la soja 2011 o 2012-2015, estamos hablando de 400 millones de exportaciones de soja que habrían seguido un rumbo ilegal. Sobre eso le hacemos el 35% de retención que había hasta el año pasado en las retenciones a la soja de exportaciones. Estamos hablando de un negocio anual en negro de 140 millones de dólares de rentabilidad en negro, respecto al que exporta por los caminos formales. Es mucha plata, por eso es un tema muy, muy delicado, que además lleva al gobierno argentino y sobre todo a la aduana a tener que redefinir todo el control sobre la hidrovía. Porque así, como decimos, que puede haber caminos vecinales y está lleno. Pero la hidrovía es privada. La hidrovía es, la administración de la hidrovía está hecha por una empresa privada. ¿Sí? ¿Y no se puede pedir a los tipos que controlen que eso no pase? No, el que tiene que controlar eso es el Estado argentino, pero en este caso con la colaboración del Estado paraguayo. Porque si el Estado paraguayo no colabora y viene un barco y el 90%, 9 de cada 10 barcos que circulan por la hidrovía hoy están con bandera paraguaya. ¿Por qué? Por el Caballo Suárez, por un montón de cuestiones que no viene al caso explicarlas. Y bueno, Prefectura no puede hacer inspecciones sobre esos barcos con personal de AFIP y de aduana en el medio del río. Son barcos extranjeros. Claro, ¿qué van a hacer? Bueno, ya están haciendo sobrevuelos. De hecho, hay mucha documentación de imágenes fotográficas que se están acumulando y se están presentando como pruebas, eventualmente en una causa penal, y van a hacer toda una especie de relevamiento a través de drones que sobrevuelen la zona, cámaras en los puentes donde se pase, puntos fijos de control. Es decir, hay que redefinir todo el control de hidrovía, porque insisto, así como decimos que puede haber un contrabando de 1 millón de toneladas de soja, ahí se puede cargar, como mostraba Nacho, cada vez que amarra una barcaza obvio. en toda esa larga costa, cualquier cosa. Sí.